Bien, gracias, hermano José, y gracias también a Dios porque nos permite una vez más juntarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para escudriñar su palabra, para recrearnos en ella, una palabra de vida, una palabra que nos trajo la luz a los hombres, que estábamos en tinieblas. Lo que quiero conversar hoy día tiene que ver con nuestra fe, y tomando de la palabra de Pablo, cuando habla en Romanos, que él la toma también de Habacuc, el profeta, cuando dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, como título para esta presentación, esta palabra va a ser, el justo por la fe vivirá, tomada de Romanos 1:17. Es muy común a veces escuchar en las personas, ¿cierto? Yo tengo fe para esto, yo tengo fe para esto otro, en fin. Pero lo que debemos entender es que es la fe en sí, porque Pablo dice que justo por la fe vivirá. Cuando el apóstol Pablo nos dice el justo por la fe vivirá, nos está diciendo que toda nuestra esperanza de vida está contenida en que retengamos hasta el fin de nuestra vida la certeza plena que Cristo pagó con su muerte en nuestros pecados y con su resurrección nos da vida y entrada al reino de Dios. Y este conocimiento que nos reveló por misericordia, que es el Evangelio, no es algo que hoy crea y siga para adelante como se piensa muchas veces, lamentablemente, en el conjunto de iglesias que uno puede observar, que basta que yo levante la mano, en fin. No es un permanente, es retener esta verdad. Por lo tanto, no es, sí, hoy día yo creí hace tantos años, sino que siempre. Y ahí está la lucha también, tenemos con nuestra carne, la cual se revela, pero por medio del conocimiento del Hijo de Dios, nuestro entendimiento se va renovando conforme a la imagen de Cristo. Y así podemos suprimir el intento de la carne. No quiere decir que no hayamos de pecar, más como el apóstol Pablo dice, que debemos pensar que de cierto estamos muertos al pecado, más vivos a Dios en Cristo Jesús. Esto debemos tener claro, que esta fe, esta ancla que nos afirma, ¿cierto?, esta roca de vida, es la que nos ayuda para poder sobrellevar nuestra carnalidad. El Espíritu Santo nos va recordando de la obra de Cristo constantemente, porque estamos en un cuerpo de muerte. Pero ahí está el milagro, el cual llamaba a nuestro hermano José, de que creamos. Gente rebelde, gente contumaz, gente que vive en tinieblas. A partir de una palabra de vida, viene este conocimiento y nos lleva a la luz. Y miramos para atrás y nos avergonzamos de lo que éramos. Y gracias a Dios, ¿cierto?, que nos revela esta palabra de vida, en la cual nos sostiene. Por eso que Pablo, el énfasis que pone, ¿cierto?, con respecto a esto, es que por causa de esta fe tenemos vida, porque nos reveló a quién es el dador de ella, y debemos mantenernos en este camino. Ustedes se recuerdan cuando el apóstol Pablo habla de sí, él dice una cosa muy interesante, en Corintios capítulo 9, casi al final. Dice, yo de esta manera corro, no como cosa incierta, no ando así como loco corriendo por todos lados, como buscando un camino. Y de esta manera peleo, dice, no como quien quiera al aire, sino que hay una claridad. ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuál es nuestra lucha? Y esto es lo que hace Dios por medio del Espíritu, ¿cierto?, a revelarnos y sostenernos por medio de la fe en Jesucristo. Hablando de Pablo, Pablo dice en el capítulo 6 de Romanos, verso 11, así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, muertos al pecado por causa que hemos creído que Él pagó nuestra culpa. Él con sus muertes nos perdonó, nos justificó. Entonces debemos estar muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice, no reine pues el pecado en vosotros. No dice que no vamos a dejar de pecar, dice que no reine, porque antes reinaba, no estábamos en tinieblas. Ahora por medio de este conocimiento, ¿cierto?, que nos ha sido revelado, por esta fe que nos aferra a esa roca de vida, nos permite permanecer con esperanza de vida, una vida real,
porque aquí sabemos todos que vamos a perecer. Va a llegar un minuto en que vamos a morir. Pero la palabra nos indica que en Él tenemos vida eterna, y esa es la que anhelamos, la verdadera vida. Por eso hay que ser justo por la fe vivirá. Entonces Pablo nos dice, no reine pues el pecado en vosotros, vuestros cuerpos mortales, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Porque ya hemos sido rescatados de esa mala manera de vivir, por tanto no puede seguir reinando el pecado en nosotros. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad, antes presentados a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Eso provoca, ¿cierto?, el aferrarnos a Cristo con esta fe. El justo por la fe vivirá, porque buscamos ahora, ¿cierto?, el agradar a Dios en nuestro actuar. ¿Y cómo le agradamos? Perdonando y amando a nuestro prójimo. Como decía el hermano José cuando hablaba del pie de metro. El pie de metro para el creyente es este: amar y perdonar. Examinados estáis en fe. ¿Cómo lo podemos examinar? Bueno, estoy amando a ese que me hace daño. Estoy perdonando a ese que me provoca problemas. Verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Pues qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os presentáis vuestros miembros por siervos para obedecerles, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Empero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. A eso nos aferramos. Cuando Dios provoca en nosotros y nos da la fe, aferrarnos a esa obra perfecta. Anhelar agradar a Dios, sabiendo que estamos, como dije, en un cuerpo muerto. Pablo lo explica muy bien. Pero sin embargo, este cuerpo de muerte, por causa de la fe en Cristo Jesús, provoca acciones que le son gratas a Dios. Cuando le comunicamos estas cosas, cuando perdonamos y amamos al otro, pero como Cristo lo hizo, no como a mí se me ocurra. Porque si yo amo y perdono como a mí se me ocurra, estoy siendo carnal. Tengo que hacerlo como Cristo lo hizo. Así lo explica Pablo también. El justo por la fe dirá, va más allá de una simple frase. Esta frase usted la puede ver en todos lados y mucha gente la cita. Pero sin embargo, en su accionar diario, lejos está de aquella frase que cita. Y cuando Pablo la presenta, es justamente para hacer ver en qué condiciones estamos. ¿Estoy actuando conforme a la fe que digo tener? ¿Realmente esta fe está anclada en esta roca? ¿Estoy actuando conforme al sentir de Cristo? ¿O estoy solamente siguiendo una rutina religiosa que en apariencia es buena porque tengo quizás una buena comunión con mi vecindad, buena comunión en mi trabajo, hago cosas buenas? Pero no es eso lo que está diciendo la Biblia. Tenemos que aferrarnos a esa obra perfecta y actuar conforme a aquella fe que decimos tener. Porque dice, empero damos gracias a Dios que aunque fuiste el siervo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Por eso no podemos vivir conforme a la carne. Por eso queremos ir como muertos, porque los muertos nada saben. Los muertos no hacen nada. Pero estamos vivos, miren la exigencia. Pero Pablo también explica, como dice al principio, que no reine el pecado en nosotros, porque se va a estar. Por eso que anhelamos la manifestación del Hijo de Dios, para poder estar con el cuerpo glorificado, ser como Él es. 19. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentáis vuestros miembros al servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Santidad. ¿Cómo podemos hacer estas cosas? Bueno, teniendo el sentir de Cristo, haciendo conforme a la ley de Cristo. Eso es, sobrellevó todas las flaquezas de todos. Y en su propio cuerpo tomó el pecado de todos, no hizo ninguna diferencia. Él mostró su amor para con todos, pero sabemos que la bienaventuranza está para el que cree, y ya no son todos, pero ahí está la obra perfecta para todos. Y eso es lo que nos aferra, y en eso está el sustento de nuestra vida, en tener presente ese acto y actuar conforme a cómo Él actuó. Y aquí es donde Satanás también mete, ¿cierto? Para hacernos ver que a veces
Oye, tú estás súper bien así como estás, te portas bien, cuidado. Verso 20, porque cuando fuisteis siervo del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Eso que ahora que hemos recibido de la luz del Evangelio y vemos lo que somos y lo que éramos, nos avergonzamos. Y entendemos con claridad por qué el hombre fue destituido de la gloria de Dios, causa la maldad. Nos avergonzamos, cosas, porque el fin de ella es la muerte. Más ahora, dice, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a eso nos aferramos, a la dádiva de Dios, a este regalo, a ese don perfecto, el cual nos lleva, ¿cierto?, por medio de la fe, a guardar, a retenerlo. La dádiva de Dios es vida eterna, pero para esto es necesario que perseveremos hasta el fin, no por un rato, porque esto no es por herencia. Piensan porque su abuelo fue cristiano, su papá fue cristiano, su familia, entonces, por derecho propio, soy también creyente. No, el que persevera hasta el fin. Por eso que el justo por la fe vivirá. Eso no se nos puede olvidar. Nuestra existencia como creyente depende de que estemos aferrados a esa obra perfecta de Cristo en la cruz. Porque vendrán momentos en que seremos aborrecidos, perseguidos, entregados, e incluso por nuestros propios familiares. Por esta razón es que nuestra fe debe anclarse en esta roca, que es Cristo, para no ser movidos en los momentos más complejos que nos puedan pasar. Porque hasta aquí no hemos sufrido nada. Nadie ha sido perseguido por predicar. Nadie ha sido insultado por predicar. Nadie ha sido amenazado entre nosotros. Pero va a llegar un momento. Estamos vivos, podemos quizás tener estas instancias y esperemos en Dios no escandalizarnos como muchos otros se escandalizaron y se apartaron. Van a llegar estos momentos complicados, como por ejemplo, si estamos vivos en los tiempos que aparezca este inicuo o este anticristo, el cual se opondrá a todo lo que se llame Dios y perseguirá y matará a muchos. Porque se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, ¿qué nos puede sostener en esa instancia? ¿Qué sostuvo a los hermanos en el tiempo antiguo cuando ocurrieron estas situaciones? En menor escala. Esos que hebreos que fueron encerrados, carcelados. ¿Qué los sostuvo? Esta fe. El justo, por la fe, vivirá. Eso sostuvo a estos hombres en los tiempos más complejos que les tocó vivir, a los profetas en su tiempo, a los apóstoles en su tiempo, y a muchos otros en tiempos no tan pasados, esos 1000 años de oscuridad, el oscurantismo que registra la historia, donde se levantó una institución perseguidora, la Inquisición, que conocemos, lo terrible que fue. Y si usted ve los relatos de aquellos que fueron tomados en estos tiempos más presentes, ¿qué sostuvo a esos hombres, a esas mujeres? Este conocimiento, que en Él estaba la vida, Cristo Jesús, que Él es la vida. Y todo lo que nos rodea no tiene sentido si no es por medio de Jesucristo. Porque esto que vemos hoy día va a perecer y esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Eso es lo que anhelamos. Eso es lo que sostuvo a todos los hombres desde el antiguo pacto en adelante. Esa tierra prometida, esa patria que anhelaban. Y por eso mismo sobrellevaron y soportaron todo lo que les tocó vivir. Muertes terribles. Tiempo atrás, cierto, hermano Oscar, su exhortación, decía más o menos que somos privilegiados. Porque ¿qué tenemos nosotros que no tiene nuestro vecino para que se nos revele una verdad que el otro no? ¿Tenemos algo distinto? Estamos sujetos a un mismo cuerpo. Tenemos las mismas pasiones. Pero a Dios se le plació revelarnos esta verdad y presentarnos esta verdad. Tenemos que ser más que agradecidos, pues, hermano. ¿Qué va a ayudarnos a pasar estas situaciones complejas? Esta predicación del Evangelio que se nos fue revelada. Eso es lo que nos va a ayudar, hermanos, a soportar todas las cosas que vengan. Y recuerden ustedes,
Donde este inicuo aparezca, va a ir con todo. La oración permanente de cada uno de nosotros va a ser, ¿cierto?, que el Señor nos mantenga y nos sostenga en momentos más complejos. Sabemos que los escogidos no retrocederán. Y esa es nuestra confianza. Esa, entonces, es esta esperanza que tenemos en Cristo. Y es por eso que justo por la fe vivirá. Tenemos que aferrarnos y guardarnos. Todas estas cosas que se nos ha revelado. No podemos empezar nosotros a hacernos una fe, como decía el hermano José también, ¿cierto?, a la medida, como un sastre, hacernos un traje a la medida. No. Para pasar de esta muerte a vida, esta fe debe anclarse en aquel que es el dador de la vida. Por lo tanto, cada cristiano, mientras viva, no debe olvidar quién nos rescató, quién pagó el precio, y un precio de sangre. No podemos perder nuestra confianza, que tiene grande galardón, que es la vida eterna. Quiero que vayamos a Hebreos, capítulo 10, verso 35. Aquí el apóstol, hablándole, ¿cierto?, a los hermanos, les dice lo siguiente. Yo pienso que es Pablo el que escribe acá, por la forma de hablar. El verso 34 voy a leer. Dice, porque a mis prisiones también os resistíais conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos que permanece. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora, el justo vivirá por fe, tomando lo que anteriormente había dicho. Mas si se retirare, no agradará a mi alma, dice. ¿Por qué? Que va a perecer. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Eso es, ¿cierto?, lo que nos aferra esta fe. No somos tales que retrocedamos, sino que nos aferramos a esta palabra de vida. A pesar de que nos estén, como al diácono Esteban, golpeando esas piedras en su cara, en su cuerpo, él veía esta ganancia, anhelaba esta promesa y entregó su espíritu, su hálito, esperando, ¿cierto?, la manifestación del Hijo de Dios en el tiempo futuro. Y no hubo en él rencor contra aquel que le atacaba con piedra. Perdona. Tomó las palabras del Cristo en la cruz y las replica a él. Eso es el sentir de Cristo. Eso es entender que el justo vivirá por fe. Porque no quiere decir eso que va por un camino paralelo al Cristo. No. Tiene que andar conforme a como anduvo el Cristo. Y amar conforme como amó el Cristo. Y perdonar conforme como perdonó el Cristo. Eso es agradable a Dios. ¿Por qué Dios se agradó en su Hijo? Porque hizo lo que el Padre le dijo. ¿Cómo se agradará el Padre con nosotros? Si hacemos lo que Él nos pide por medio de su Hijo. Esteban, tenemos ahí el ejemplo. Esteban, un hombre igual a usted, igual a mí. ¿Y por qué llegó él a perdonar a ese que lo estaba matando? Porque entendió el amor de Dios y entendió que ellos están en tinieblas y por causa de tinieblas estaban actuando así. Por eso que les pide perdona. Pero tomes en cuenta este pecado. Y uno de los que estuvo ahí, Saulo, en el tiempo futuro, les fue revelada esta verdad, uno de los cuales se le tomó en cuenta su pecado. Y lo hizo Dios un paladín de la verdad, nuestro apóstol, nuestro pastor, que nos exhorta a los gentiles y nos dice que el justo por la fe vivirá. A pesar de que estamos en un cuerpo de muerte, a pesar que tenemos una inclinación al mal, pero debemos pensar y vivir como muertos. Pensad que de cierto estáis muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos como este diácono y como los profetas y como los apóstoles y muchos hombres de Dios están reflejados en el relato de Hebreos, ustedes lo leen, se sostuvieron con esta esperanza, esta fe bien puesta en la roca. Porque Pablo también dice, por otro lado, que él como perito arquitecto puso el fundamento. Dijo, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque no hay otro fundamento, no hay otro. E incluso no hay otro evangelio. Pero Satanás
por medio de sus instrumentos, pervierte el Evangelio. Y ahí algunos caen, los que no están afirmados en la fe de Jesucristo. Más, como dice el apóstol en Hebreo, verso 10:39, el que leamos al final, pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición. No somos tales, sino fieles para ganancia del alma. Muy parecido a lo que dijo el apóstol Juan en Primera de Juan, cuando dice que muchos salieron anticristos de la iglesia, pero salieron eso porque no eran de nosotros. Hubiesen sido de nosotros, no habrían salido. Para el momento en el cual Dios probará los corazones de cada uno. Pero también sabemos que la prueba nunca va a ser mayor de la que podamos soportar. Pero ahí es donde actúa esta fe y nos da la confianza y nos fortalecemos en esta obra perfecta de Jesucristo. Porque si, a pesar de todas las cosas, el que retrocede, Dios nos agrada. ¿Se recuerdan ustedes de los que salieron de Egipto? Y el apóstol Pablo lo relata en 1 capítulo 10. Porque muchos también, engañados, piensan que porque están en una iglesia, están seguros. Porque leen la Biblia, están seguros. Porque tienen una vida relativamente sana en comparación al resto, están seguros. Pero olvidan lo siguiente, porque Pablo lo recuerda. Y les recuerda a estos hermanos de Corintio que sabemos lo que estaban pasando ellos. Que de la unidad que había, empezaban las discordias, las peleas, las rencillas, el captarse en los conocimientos y provocarse entre ellos rencores. Es decir, esa unanimidad de la fe se fue perdiendo al punto que estaban en peligro de muerte, porque Dios no se agrada de los que retroceden. Entonces Pablo, en el amor de Dios, les exhorta a ellos y les recuerda lo que pasó tiempo atrás con los padres. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Cuántos dice? Todos. Todos estuvieron bajo la nube. No dice algunos, sino que todos. Y todos pasaron la mar. No dice algunos. Todos. Pongan atención a esas cosas. Todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron por la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. ¿Cuántos? Todos. Nótese eso. Todos. Y todos comieron la misma vianda espiritual. ¿Cuántos? Todos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Cuántos? Todos. Porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. Nótese ese detalle. Esta piedra espiritual que les seguía. ¿Y quién era esta piedra? Dice que era Cristo. Todos participaron. Pero ¿qué acontece? Más de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde estaba puesta su fe? ¿Entendieron que el justo por la fe vivirá? ¿O se sentaron en su living, de forma figurativa lo digo, y reposaron en sus ancestros? Abraham, Jacob, etc. Todos fueron bautizados. Todos comieron de esa vianda. Todos bebieron de esa agua que era Cristo. Los seguía, hermano. Pero no de todos se agradó Dios. Por eso Dios les dice, si alguno retrocediere, no agradará mi alma. Por eso Pablo también en otra carta dice que con lágrimas lloraba de aquellos que se apartaron del camino, porque desprecian esta gran obra por las cosas que ven y tocan. Y como resultado, el que actúa conforme a la carne, el fruto de ella va a ser la muerte. Y aquí vemos, hermano, que a pesar que esta gente que salió vio cosas que usted y yo hemos visto, pero han engañado. No entendieron que el justo por la fe vivirá. ¿Qué tendrían que haber hecho ellos? Lo contrario de lo que hicieron. Agradar a Dios en todo y agradecer a Dios en todo lo que se estaba haciendo. Cantando con himnos, con salmos, etcétera, alabando a Dios. Pero sin embargo, su corazón se entenebreció. Porque si usted sigue leyendo para abajo, en el capítulo 10 se da cuenta de todas las cosas que hicieron. Y Pablo dice que esto quedó como ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. Porque si hacemos lo mismo, va a pasar lo mismo con esto. Entonces aquí le dice a los hermanos de Corinto, y a todos nosotros, nos sigas por ese camino. Porque fuera de Cristo no tienes vida. Porque el justo por la fe vivirá. Y el que persevera hasta el fin, este será salvo, no por un rato. ¿Se acuerdan cuando hicieron los apóstoles?
en Mateo, y les dice que van a tener problemas, que lo va a entregar el Padre al Hijo, etcétera, etcétera, que no se apresuren a hablar, todas esas cosas, cuando se han puesto ante los príncipes. Y ahí dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, si vemos, hermano, estos que salieron de Egipto no perseveraron hasta el fin. Muchos de ellos no perseveraron. Se sintieron que ya eran parte del reino, porque eran parte de un pueblo. Nosotros, hermanos, por esta fe, nos aferramos a esta verdad y luchamos con nuestra propia carne. Esta fe que Dios nos ha dado nos aferra a esta esperanza de vida, de la cual no podemos ser movidos. Cristo puso un tesoro en un vaso de barro, no lo puso en un cofre de fierro, sino que en un vaso de barro, que es usted y que soy yo. Y ese vaso de barro se sostiene por misericordia, porque Dios por medio de su Espíritu nos va recordando todo lo que Cristo hizo por nosotros, día tras día. Y para eso usted también tiene que ir, ¿cierto?, renovándose, conociendo por medio del conocimiento del Hijo de Dios. Grande es el galardón para que persevere hasta el fin, que es la vida eterna. Estar ahí con estos hombres y mujeres que denuncian el Apocalipsis, ¿cierto?, con arpas cantando al Señor, en ese mar de vida, cantándole, alabando a Dios. Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Eso es lo que anhelamos todos. Y para allá apuntamos, ¿cierto?, por medio de esta fe que tenemos, que Dios nos ha dado y nos ha revelado. Pero para eso tenemos que conducirnos en nuestro día a día conforme al sentir de Cristo. Porque si no, seremos como estos de los cuales Dios no se agradó. Si ustedes quieren saber cómo actuaron, lean lo que sigue en el capítulo 10. Y eso va a ser un reflejo natural de todos nosotros. Por eso que damos gracias a Dios porque se nos revela una verdad y a otros no. Ahora, esta fidelidad del creyente se sustenta en la obra perfecta de Cristo en la cruz, tomando mi pecado en su cuerpo para perdón, y eso es lo que el Espíritu de Dios nos recuerda siempre y nos aferra por la fe, sustentándonos hasta el fin de nuestros días. Por eso es importante, hermanos, no olvidar lo que Pablo nos recuerda, tomando el profeta Habacuc: el justo por la fe vivirá. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es una certeza y una convicción. No hemos visto nada, pero creemos que esto que nos ha revelado es verdad. Esta fe lleva a tal punto, hermanos, como dice el mismo el libro de Hebreos, quiero que lo leamos, Hebreos capítulo 11. Dice así, Hebreos capítulo 11. Vamos a repetir lo que dije. Es pues la fe, dice, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio de los antiguos. Y miren, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos, por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. ¿Cómo creemos esto? Por la fe. Por la fe creemos que todo fue hecho, como dice en el Génesis, por medio de la palabra de Dios. No esperamos que un científico nos demuestre lógicamente cómo son las cosas. No, por la fe creemos, porque la ciencia no cree estas cosas. La ciencia lejos está de Dios. Dios envaneció esta sabiduría humana, la enloqueció. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Y pongan atención, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía, porque no había nada. Y Dios hizo de la nada lo que vemos. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Por la fe, Dios le reveló lo que al otro no se lo reveló. ¿Había alguna diferencia entre ellos? No, humanamente hablando, no. Pero Dios es el que llama. Y al que llama le revela por fe su gran obra. Y lo sostiene hasta el final. Después dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo podemos mostrar esa no fe cuando usted y yo no somos capaces de perdonar, no somos capaces de amar al prójimo? Y no ese prójimo que me hace bien, sino que ese prójimo que me hace mal también. Ahí estamos anulando la obra de Cristo en nuestro actuar. Por más que digamos que somos hijos de Dios, pero si yo no perdono y no amo, no agrado a Dios. Y lejos estoy de entender. Cuando dice que el justo vivirá por fe,
encierra todo esto, como ya hemos dicho, de sentir de Cristo. Porque Él actuó para con todos con el mismo amor. Se entregó por todos, pero no todos van a llegar a este conocimiento, porque Dios da a quien Él quiere. Por eso, hermanos, queremos ser muy agradecidos de que esta verdad se nos ha sido revelada. Nosotros, como decíamos, no hemos visto nada de las cosas que hemos leído en el Antiguo Pacto. Grandes señales. Tampoco nada de lo que vemos en el Nuevo Pacto. Grandes milagros de Jesucristo. Están ahí escritos. No lo hemos visto, pero por la fe creemos que esta palabra y esto que está denunciado ahí es verdad. Y nos aferramos a esa verdad como una lapa, esa molusco que se aferra a las rocas en la playa, ¿cierto? Y cuesta mucho sacarlo. Así nos aferramos a esta verdad. Y reconocemos que Dios es veraz y el hombre es un mentiroso, el cual es instrumento útil para Satanás, para usar las artimañas del error y del engaño. Pero Dios es veraz y eso lo creemos y lo guardamos en nuestro corazón por la fe. Así como creemos que por la fe Dios creó las cosas de lo que no había, hizo esto que hoy día vemos. Y que quedó sujeto a vanidad por causa del pecado del hombre. Y también, así como nosotros, espera la manifestación, dice, de los hijos de Dios. ¿Y cuándo va a hacer esto? Cuando Él venga. Como creyentes fieles, no por nuestra suficiencia, porque eso lo entendemos, porque sabemos que Dios es el que provoca en nosotros el buscarle, el amarle, el agradarle, haciendo conforme al sentir de Cristo. Y con la esperanza de lo porvenir, echemos mano a la vida eterna, como Pablo le dice a Timoteo, y después a nosotros. Vamos a Timoteo, a primera de Timoteo, capítulo 6. En el verso 12, le dice, después de lo que está hablando, le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo si eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano a la vida eterna, Timoteo, le dice ahora. Después dice más abajo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dice tanto para Él como para con nosotros, que guardemos esto, hasta que Cristo venga, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con fidelidad comuniquen, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que es lo que esperamos, hermano, la vida eterna, que echen mano a la vida eterna. Entonces, hermano, echemos mano a la vida eterna. Y para esto es importante entender lo que el apóstol Pablo nos decía al principio. El justo por la fe irá. El justo va a vivir en función de esa promesa. Y todas las cosas que nos vayan aconteciendo debemos sobrepasarlas por causa de la promesa de Dios en Cristo por nosotros. Cuando veamos que estamos como derrumbados, clamar a nuestro Dios. Cuando tengamos dificultades que nos agobian y nos dan pensamientos malos contra el otro, pedir a Dios que nos ayude, pero con la esperanza de esta vida eterna, con la esperanza de lo que Dios hizo en Cristo por nosotros, para no defraudar a aquel que nos llamó, para que esta militancia no sea en vano, porque Él nos sostiene por la fe. Pero si nos relajamos, como hemos dicho en otras oportunidades, nos quedamos, podemos ser de aquellos de los cuales Dios no se agradó y quedaron postrados en el desierto. El que persevera hasta el fin, este será salvo. No es por un momento, hermano, es toda nuestra vida en esta tierra. Toda nuestra militancia cristiana es una constante lucha para alcanzar este premio.
Por lo tanto, hermano, esta gran verdad que nos ha sido revelada por misericordia y que a otros les ha sido negada, debemos declarar a viva voz y ser muy agradecidos. Por esta razón debemos amar y perdonar a nuestro prójimo, aunque éste sea hostil con nosotros, porque Cristo no hizo diferencia. Él murió por todos. Pero como sabemos por la Escritura, la bienaventuranza es para los que creen. Por eso es que dice el apóstol Pablo, el justo por la fe vivirá. Estemos firmes en esta doctrina que hemos aprendido, que nos ha sido enseñada, que nos ha sido revelada. Y no ha sido revelada en un seminario. No, por la fe. Dios nos ha dado esta verdad por los hombres que Él levantó. Como dice el mismo Pablo. En el segundo libro de Tesalonicenses, Pablo dice en el capítulo 2, verso 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Nosotros por medio de estas cartas hemos aprendido esta enseñanza que nos ha sido revelada. No tuvimos, ¿cierto?, la gracia de haber escuchado directamente a Pablo, o de haber escuchado a Cristo, o haber escuchado a otro apóstol. Pero Dios nos ha revelado esta verdad a partir de las cartas que quedaron. Y por la fe creemos que son inspiradas por Él. Porque eso es lo que hace la fe. Aferrarse, ¿cierto?, a estas cosas que no hemos visto. Para otros son locuras, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Esta fe que nos es dada se aferra, se afirma, se enraiza al Evangelio, esperando la manifestación de Cristo para recibir la vida eterna. Miren lo que dice Judas, solamente del verso 20 para abajo. Dice, mas vosotros, oh amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Eso es lo que esperamos. En eso nos edificamos. En todo esto que Dios nos mostró por medio de esta revelación del Evangelio. Y todo esto es para vida eterna. Pero para tener esta vida tenemos que ser fieles a aquel que nos llamó. Vamos a Colosenses, capítulo 1. Dice Pablo lo siguiente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosa. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros, la preocupación del apóstol. Habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Pongan atención. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Porque antes no la conocíamos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo se nos es revelada. Y eso es conforme al deseo de Dios, que la da a quien Él quiere. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual aún fiel ministro de Cristo a favor vuestro, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que estéis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y en espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, que es el sentir de Cristo, o la ley de Cristo. Y eso es lo que Pablo decía cuando imítenme a mí, como yo a Cristo. Vean lo que yo hago, porque lo que Pablo hace es lo que Cristo hizo. Y con amor y con verdad. Corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y langura de ánimo con gozo,
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. ¿Cómo nos hizo? Por medio de esta revelación del Evangelio, con los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Miren, hermanos, esta fe que nos fue revelada, por la cual, si la mantenemos hasta el fin, tendremos esta vida eterna, nos rescató de estas tinieblas, de esta mala manera de vivir, en la cual dice, ¿qué cosas tenemos? Redención por su sangre, la remisión de pecados. A eso nos aferra. El justo por la fe vivirá. En estas cosas que está declarando, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es ante todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Todo lo que usted ve subsiste por causa de él. Y nosotros también. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. A todo eso nos aferramos cuando creemos. Y en eso tenemos la vida, porque entendemos que él es el dador de ella, el creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas y nos sustenta también a nosotros. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de la cruz, así los que están en la tierra como los que están en los cielos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para haceros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Una vez que hemos creído, hermano, esta fe nos aferra a esas cosas, a estas promesas, a esta gracia. Pero hay un detalle. Si empero permanecieseis fundados y firmes en la fe, porque el que retrocede no agrada a Dios. Esos que se escandalizan, como muchos otros se escandalizaron en el tiempo de Cristo. Si empero permanecieseis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, ya sea como nuestra o por carta. Nosotros por carta hemos recibido esta verdad, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, a toda criatura. Esto no es a un grupito, es a todos, así como todos estuvieron en la nube, todos estuvieron en la mar, todos fueron bautizados en la nube y en la mar, todos comieron el maná, todos bebieron del agua que era Cristo, pero no de todos agradó Dios, porque siguieron según su camino. Es decir, no permanecieron fundados, ni firmes en la fe. ¿Y cuál es el final? La muerte. Como dice Pablo en Romanos 8, ¿le debemos algo a la carne para que sigamos viviendo conforme a ella? No. Entonces, para recibir todas estas promesas y para que esta fe esté bien fundada, Pablo replica, sin moveros. Porque como dice Tesalonicenses, cuando Cristo venga en llama de fuego, a dar el pago a todos los que no obedecieron al Evangelio. ¿Qué pago será ese? Pago de muerte. Pero aquel que obedeció, aquel que tuvo su fundamento en esta fe y esperó estas cosas, a pesar de todo lo que pudo haber vivido, tendrá la vida eterna. Porque esa es la promesa. El justo por la fe vivirá. Entonces esto fue aplicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo, justo en su propia carne, porque Cristo murió mucho antes que Pablo. Pablo vivió muchos años más, y en esos años más sufrió en su carne esta declaración de fe que entregó al mundo. Y lo hizo con agrado, hasta la muerte.
Él no buscó otra salida. Él sabía, porque le fue revelado, de su muerte. Pero antes de morir, iba a estar delante de príncipes y reyes. Y se cumplió. Estuvo antes César. Y declaró una verdad. Y después murió. Pero él murió con alegría. ¿Qué lo sostuvo? Esto, lo que él mismo entregó. Y para terminar, hermano, quiero que vayamos a 2 Timoteo, capítulo 4, y espero en Dios que yo y ustedes, hermanos queridos, en nuestro último momento que estemos en esta tierra, podamos decir, al igual que el apóstol, lo siguiente. 4:6, ya Pablo, en su última instancia, dice, porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto quería compartir, hermanos, primeramente para mí, que el Señor me ayude, y para ustedes también. Y espero en Dios que sirva de edificación, y no tomemos como una simple frase cliché, el justo por la fe vivirá. Porque no es una frase cliché, hermano. Los que la tomaron como frase cliché quedaron postrados en el desierto. Que Dios les bendiga, hermano, y amén a su palabra. Gracias por la exhortación del día de hoy. Pastor, ¿algún comentario que tenga usted con respecto al estudio del día de hoy? Bueno, excelente estudio de nuestro hermano, como todos los que estamos siempre tratando de emitir, manteniéndonos apegados a lo que dice la palabra del Señor, porque grande galardón de recompensa hay en los que son fieles, ¿cierto? Así que solamente quería yo, para que en el contexto que lo que estamos leyendo nosotros veamos también el contexto antiguo que es la Biblia también, como también nos enseñaba el hermano en muchos casos que fue citando, nosotros debemos saber que lo que nos quieren quitar del corazón es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios o el Cristo, el Salvador del mundo. Entonces, centrada en esa idea, en 1 de Juan, capítulo 2, verso 21 al 26, hace un resumen y lo leo porque sería bueno también unirlo también al excelente estudio de nuestro hermano hoy día, que dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como los que la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Aquí nos pone un parámetro para saber quién es el engañador o el que miente. Y dice el que niega que Jesús es el Cristo o el Hijo de Dios. Este tal es el anticristo, está contra Cristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niegue al Hijo, este tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiese al Hijo, tiene también al Padre. Por lo tanto, aquí, si alguno quisiera saber si tiene al Hijo, si está de parte del Hijo, usted ha creído en Él, lo ha confesado, bueno, entonces, como Hijo de Dios, y lo ha creído, entonces tiene también por consiguiente al Padre. El hecho de tener el Hijo, por confesarlo y creer que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, eso hace que tengamos al Padre y, por supuesto, también el Espíritu de Dios. Dice, pues entonces, como esto es así, que cualquiera que confiese al Hijo tiene también al Padre, pues entonces lo que habéis oído sea permaneciente en vosotros, o sea, que no lo roben del corazón. Sino si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y luego dice, como resultado de retener la fe, dice, que es lo que queremos y procuramos nosotros, permanecer, dice, en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa la cual Él nos prometió, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios, la vida eterna. Entonces después dice como última frase, os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces no faltará, por ejemplo, en el tiempo de Pablo, que algunos quisieran prometerle a la iglesia cosas más excelentes que este conocimiento de vida eterna en Jesucristo. Y estos son los que engañan y tratan de que nuestra fe en el Padre y en el Hijo, por causa del Evangelio, fuese disminuida en nosotros. Entonces ya sabemos cómo podemos tener al Padre y al Hijo, creyendo y confesando que es el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Así que gracias a Dios por esta aclaración que aparece aquí en este texto. Y muchas gracias también a nuestro hermano por su estudio de hoy. Que Dios los siga bendiciendo a todos mis hermanos que están participando en esto, para que Cristo sea glorificado siempre. Amén.